Ahora sí, buenas noches, les damos las gracias y la bienvenida a todas las personas que nos estén viendo a través de nuestro fanpage, nuestras voces hacia el buen vivir. Buenas noches, Felipe, buenas noches, Beatriz, buenas noches, Cristina, buenas noches, Claudio. Nos encontramos reunidos nuevamente en torno a esta conversa constituyente, donde hemos dado a conocer los principales ejes en los que hemos trabajado como lista independiente, los ejes que nos han movido, en torno a los cuales hemos reflexionado. Ya comenzamos el día martes, ayer también miércoles en la noche estuvimos transmitiendo en vivo y hoy día continuamos con otro tema que queremos proponer, en torno al cual podamos reflexionar. Primero darles a conocer la visión en la cual hemos trabajado como lista y también después que estén las palabras abiertas para que las personas que tengan alguna duda, alguna inquietud o quieran aportar también a la conversación puedan escribirnos y dejar sus comentarios en los comentarios del video. ¿Ya? Así que en la segunda parte de esta conversación vamos a estar respondiendo a las preguntas o también reflexionando en torno a algunos temas que ustedes nos puedan ir proponiendo. El día de hoy vamos a conversar sobre la visión del ser humano. ¿Cuál es la visión del ser humano que nosotros concebimos como lista independiente? Este ser humano que habita un territorio específico, que habita este país, cómo nosotros creemos que debería ser, cómo está estipulado en la actual Constitución como el modelo de ciudadano o ciudadana que quiere construir también. Como a grandes rasgos, nosotros planteamos que el ser humano tiene que ser concebido desde una visión pluralista, una visión integral y diversa. ¿Ya? Y en torno a eso yo voy a plantear una frase y los voy a invitar a mis compañeros y compañeras a que puedan reflexionar en torno a esa frase de la visión del ser humano y posteriormente también nos puedan conversar desde sus áreas de trabajo, cómo se conciben a este ser humano, desde la salud mental, la educación, los medios de comunicación, los derechos sociales. ¿Ya? Así que esta va a ser la primera parte del conversatorio y la segunda parte vamos a incluir las preguntas de las redes sociales para ampliar también estas reflexiones, ya que como planteamos como lista, todas las voces son válidas y entre todos y todas vamos construyendo esta nueva constitución y el país que queremos habitar. Así que la frase es: ser diferente no es un problema, es una oportunidad para toda la sociedad. Esa es la frase a partir de la cual los invito y las invito a reflexionar. Como es de costumbre, yo me despido y vuelvo al final, en el último bloque de esta sección. ¿Ya? Así que la frase es: ser diferente no es un problema, es una oportunidad para toda la sociedad. Que esté muy bien, nos vemos en el siguiente bloque. Gracias Fran por esa introducción. Sí, bueno, nuestra sociedad, o sea, en general en Chile, se aboga mucho porque la única visión que uno realmente importa de uno es el dinero que uno anda trayendo. Y eso en general se transforma en el derecho a la salud, en el derecho a la vivienda, en el derecho a la educación y a los distintos derechos que uno pudiera evitar. Y yo creo que esta idea de la visión integral tiene que ver con eso, y que somos más que dinero y que en nuestra diversidad vamos creando un país mejor entre todos. Y ahí, con esa frase que dijo la Fran al final, por ejemplo, uno de los derechos del transporte, ahí está las micros a veces se piensan que deberían ser como para la silla de rueda, por ejemplo. Pero en realidad hay mucha más gente que necesita tener un mejor acceso. Está la gente de la tercera edad, las familias con coche, que a mí me ha tocado, que no tenéis cómo moverte si andáis con un coche en la ciudad. Y yo creo que esa frase es muy cierta. Es muy cierta. Cuando empezamos a incluir a una persona, después nos damos cuenta que en realidad hay mucha más gente que está siendo excluida. Y yo creo que es súper importante que la nueva constitución vaya considerando eso, porque que somos más que solo el dinero que tenemos en el bolsillo y que tenemos otras necesidades, que hay necesidades también espirituales, que hay otro tipo de derecho, que no solo el derecho a la propiedad, que es el único derecho y que necesitamos más que todo eso. Eso yo creo que es como importante considerar. No sé, Cristina, si tú Sí, quieres tienes complementar. razón.
¿O Beatriz? Sí, más que nada decir que ser un ser humano abarca muchas cosas porque no solamente, bueno, tú bien lo indicas, ¿ah? El tema de cuánta plata andas trayendo en la billetera es como te ven, el dicho de cómo te ven, te tratan. ¿Lo han escuchado? Es bien indigno de repente que por cómo tú de repente andas vestido, por cómo te ves, así también te traten. Pero el ser humano en realidad eh, eh, parte de ser, a ver, ¿cómo lo explico? ¿Cómo explico en forma de lo que estoy pensando? Eh, un ser humano en nuestra sociedad, integrado en nuestra sociedad, debiese ser completo. Completo, partimos desde la base de su educación, no solamente formal en la escuela, sino que la educación que nos dan en la casa. Entonces, hablamos de un ser humano completo cuando hablamos de una persona que es capaz de respetar al otro, de ver la individualidad, de aceptar al otro como es, de ver que, de no hacer esa diferencia entre uno y otro por cómo se ve, por cómo se viste, por cómo habla. Un ser humano íntegro abarca muchas cosas y de aquí hay una sociedad que tiene que también hacerse responsable de cómo educa o qué le entrega a ese ser humano. Y aquí es donde nosotros de repente fallamos como sociedad, no solamente como padres, fallamos como sociedad, porque creemos que estamos entregando cosas buenas, pero a veces cuando ocurren esas cosas que menciona Claudio, hacemos que ese ser humano se convierta en otra cosa. Entonces, ojo que de repente aquí hay una responsabilidad que nos cabe como sociedad, como, como pobladores, como ciudadanos, como quiera llamarle. Tenemos una responsabilidad de también aprender y aprender a educar a otro, a ser una persona íntegra, integral, más que íntegra, integral, eso. Cristina, ¿Una? ¿quieres complementar? Disculpen. Sí, gracias, Bea. Es complejo analizar el ser humano porque es tan diverso como territorio geográfico tenemos, más en Chile, con lo distinto de los climas, que también influye mucho en cómo somos, en cómo nos expresamos también, tanto en nuestros espacios íntimos como en nuestros espacios como más públicos y abiertos. Y quiero andar en algo que le he dado vuelta justamente durante este tiempo, como relaciona cómo el ser humano se mueve en el espacio de la política, por ejemplo, en los espacios en este tiempo, de cómo se avanza para, no sé, para hacer política. ¿Ya? Y quiero pensar en cómo nosotros hemos tratado de trabajar en colectivo, con la colectiva también, esta propuesta de ser humano, o sea, cómo somos nosotros cada uno en este espacio diversos y distintos y distintas, cómo podemos llegar a ciertos acuerdos también desde la diferencia. Y yo creo que es la forma, es como nosotros queremos pensar en ese ser humano con mucho esfuerzo, porque obviamente se nos ha educado y se nos ha formado para ser seres humanos individuales y egoístas, y nosotros queremos pensar en algo distinto, y quizás nuestros padres, nuestras familias nos han intentado enseñar también eso, pero también en un sistema hostil como este, en un mundo hostil como es salir a la calle y buscar un trabajo, salir a la calle y tratar de escalar, te ves lidiando con egoísmos, con envidias, con perjuicio también, con una forma muy dañina de ver a la otra persona, sin conocer su historia, sin permitirme pensar que la otra persona le puede hacer mucho daño el cómo yo piense o cómo yo actúe con esa persona, o con ese colectivo, con ese espacio. Entonces, me pienso en eso, nosotros queremos también construir una política distinta y en eso estamos también tratando de pensar este espacio como
de militancia de nuestras voces, un colectivo que está trabajando en la política, que se metió a este espacio, pero también desde el cuidado y desde los afectos, desde la transparencia y desde el respeto a la diferencia, y creo que por ahí va nuestro camino. Nosotros y nosotras no vamos a transar en denigrar al otro para poder lograr un voto más o un cupo más. O sea, yo creo que es más importante cuidarnos entre nosotros y nosotras que lograr un espacio o un lugar. Y creo que por ahí va el cambio también de mentalidad, con pequeños gestos, con estas nanopolíticas, que es justamente hacer política desde el cuidado con el otro y la otra para poder construir algo mejor. Bueno, un tema... Hola a todos, todas. Bueno, es un tema súper amplio, como la gran mayoría de los temas que estamos tratando, ¿no es cierto? Porque hay que situar que son ejes de nuestro programa, de lo que nosotros queremos también poder aportar a la nueva Constitución. Por lo tanto, esos ejes tienen varios objetivos y varias aristas que las estamos desarrollando y que pretendemos seguirlas desarrollando con el aporte de todos nosotros y en la medida que también que se vaya sumando gente a este proyecto y poder ir nutriéndolo, ¿verdad? Nosotros estamos acá dando las pinceladas más generales, ¿no es cierto?, de estos 4 ejes. Y cuando hablamos del ser humano, no sé, a mí lo primero que se me viene ahora a la mente es la situación que sucedió hoy día en Ercilla y Temucuicui, donde el gobierno nuevamente con alrededor de 800 efectivos allanó, es decir, entró a la fuerza a las comunidades, valió gente, tomaron detenidos a niños, en fin, porque se supone que hay terroristas y narcotraficantes y todo este cuento que nos quieren vender, ¿no es cierto? Y vemos nuevamente que hay un gobierno que no está observando realmente la visión del ser humano, no está observando a las personas que habitamos en el territorio de Chile, sino que está tratando, intentando eliminar justamente a estas otras formas de ser o de ser humano que no sea el consumidor o el trabajador, porque bajo el Estado neoliberal que tenemos, no somos ni ciudadanos ni somos personas, somos consumidores. Y a través del consumo es como nosotros podemos como acceder a los derechos, supuestamente. Entonces creo que estamos bajo un régimen prácticamente dictatorial que nos quiere imponer una forma de ser y que se empecina mucho en uniformarnos bajo una forma de ser. Y no considera que tenemos varios planos de existencia que tienen bagajes culturales distintos, como decía alguien por ahí, ¿no es cierto? El clima marca mucho, el cómo nos movemos, el cómo observamos la realidad, el cómo reflexionamos sobre nuestras relaciones con los demás, el cómo nos entendemos a nosotros mismos. Entonces creo que cuando hablamos de una visión integral del ser humano, estamos tratando de entender, uno, que somos seres ecodependientes, que estamos insertos en un sistema y nos nutrimos mutuamente entre todos. No somos seres aislados, no somos seres fragmentados como el sistema capitalista neoliberal quiere imponernos, porque bueno, de esa manera nos estamos sometidos o nos maneja de una manera mucho más fácil, ¿verdad? Cuando estamos fragmentados como seres humanos y como sociedad. Entonces, quizás la invitación de la reflexión a este eje también va por el lado de entendernos de una manera interrelacional y de ver que hay diferentes formas de ser humano y que los énfasis que nosotros pongamos en estas formas de ser va a depender de nuestro territorio, de cómo habitamos el territorio. Creo que es súper grave lo que está pasando y creo que ya Chile está un poquito cansado de negar la existencia de los otros, que no sean, digamos, este estándar o esta identidad que el Estado quiere imponer, ¿verdad? Yo con esa reflexión quiero comenzar. Gracias. Quiero hacer un aporte chiquitito a lo que tú mencionas, Felipe, y ahí yo un poquito me detengo en el tema de la niña. 7 años, hoy día estaba de cumpleaños,
Y de verdad aquí es donde tú te das cuenta que era lo que yo decía anteriormente, con pequeños gestos de repente nosotros hacemos cambiar a un pequeño ser humano. En la educación hay que mucho tener cuidado de cómo te comportas, qué dices, qué haces, porque un ser humano que tú estás creando o criando ve, aprende por imitación, tú mismo lo sabes, Feli, ellos primero van imitando. Entonces aquí donde yo me detengo un poquito, con mucha pena, a reflexionar sobre esta niñita que de 7 años, hoy día cumpliendo 7 años, luchando por justicia para su papá, ve cómo apresan a su mamá, qué pasa con todo esto postraumático después, quién se hace responsable, quién se hace cargo. Y aquí es donde podemos desfigurar una figura de ser humano íntegro o integral y transformarla en otra cosa. Y eso es lo terrible de esto. Me detenía un poquito, chicos, perdón por salir de... No, yo creo que es súper atingente. Yo no sabía eso de la niña de 7 años. Y claro, y habla de cómo tratamos, cómo vamos criminalizando a la persona que es diferente, vamos criminalizando la pobreza de cierta manera y como que los mandamos a la cárcel como a la basura finalmente. Está lejos de ser un sistema que permite reparar a las víctimas y que permite también reparar al victimario de cierta manera, o victimaria para que, no sé, y también entender que ese es un problema social, estructural, que son personas que han sido sistemáticamente excluidas y porque no pueden ser consumidores ciudadanos. Y si no eres consumidor, no puedes ser ciudadano. Esto que decía Felipe a mí me hizo mucho sentido con todos los derechos sociales, que efectivamente es así. Cuando el gobierno te dice, no, tú tienes que ver qué colegio tiene mejor CIMSE y ahí irte. Y como que uno va a vitrinear, como que uno puede llegar y vitrinear colegio y bueno, y la gente que está en el colegio con peor CIMSE, bueno, es como que ellos lo decidieron, como la gente que decide ser pobre, el mismo mensaje. Entonces, yo creo que esta visión integral del ser humano y también lo que decía Cristina sobre la dimensión política, tiene que ver con poder llegar a los derechos de otra manera, pues, a través de la organización, a través de construir acuerdos y no recaer siempre en el mercado, o sea, porque cuando hablamos de un colegio no estamos hablando de un par de zapatillas, cuando hablamos de la vivienda no estamos hablando de un par de pantalones, entonces, y todo este sistema está hecho para que uno se individualice. Los subsidios a la vivienda son mucho más fáciles conseguir cuando tú postulas solo que cuando postulas en un comité. No sé, y así. No, sindicalizarte está súper difícil y así suma y sigue. Entonces yo creo que esta visión integral del ser humano tiene que ser plasmada de alguna manera en la nueva constitución y que permita la organización, que permita la agrupación creativa de la gente y podernos salir de este mercado y de este mercado y de esta individualización y de dejar de echarnos la culpa entre todos y empezar a construir algo nuevo. Y dejar de echarle la culpa a la gente que tiene por sus problemas. Eso. Bueno, un aporte es que la Constitución de todo lo que leí sobre el ser humano, lo que más me llama la atención es que indica que el ser humano, o sea, el ciudadano chileno es quien nace en Chile y quien tiene derecho a sufragio. Qué conveniente. Pero en ninguna parte habla de cómo debe ser el ciudadano chileno integral. Entonces, igual yo creo que esa parte es súper importante, que las personas que vayan a construir el marco hablen de cómo debe ser un ciudadano chileno, pero integral no porque nos convenga por algo, como es el sufragio, sino que cómo debe ser para poder convivir en esta ciudad, o sea, en esta comunidad tan pluralista que tenemos ahora y que ya no es la de hace, no sé, 40, 50 años atrás. Sí, el ciudadano, ciudadana debe ser de un molde de acuerdo se nos ha enseñado. El ciudadano
Y aquí podemos entrar también a conversar sobre qué esperamos que sea, cómo sea este ciudadano hoy día y cómo nosotros añoramos sea, añorando construir, aportar a esta nueva constitución. Si el ciudadano y ciudadana hoy día debe ser trabajador, debe tener una profesión, debe tener una familia porque la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Para nosotros, para Chile es así, y hoy día las familias son totalmente distintas a cómo se nos exige ser para ser ciudadanos respetable, un ciudadano que pueda aportar a mejorar este Chile. O sea, las familias homoparentales no están incluidas, las madres o dueñas de casa o jefas de hogar, madres solteras, no están incluidas como familia, abuelos que cuidan nietos como hijos no son familia, y se espera que no sea así, y no se acepta, y se discrimina si es también de esa manera. Y eso es lo que nosotros queremos cambiar, porque es distinto. O sea, siempre ha existido diversidad, siempre ha existido personas muy distintas, pero esas personas nunca han sido aceptadas y siempre han sido rechazadas, y se les ha obligado a que cumplan ciertos mandatos para que puedan ser integrados. Y uno de ellos, si no cumple con estos otros, es que sea un buen consumidor, un consumidor que pague sus cuentas, que vaya constantemente a comprar al mall, que constantemente esté consumiendo salud, educación, vivienda. Así como decían, voy a vitrinear un colegio, así es. Mientras más caro es el colegio, yo como consumidor muy... que comprendo también lo que estoy haciendo, porque las personas también saben y asumen hoy día que es importante consumir para lograr este estatus, este estereotipo que se nos construye también como un ser humano que debe ser, un ser humano que consume, un estereotipo de persona que compra, que constantemente está logrando avanzar por sobre otros, también pasando a llevar a otras personas en el trabajo, por ejemplo. Una persona que tiene, no sé, estándares de consumo gigantes, pero está endeudada hasta las patas. O sea, eso es lo que se espera. Si no cumple con ciertas normas morales que se dice en esta constitución, en la de Pinochet, no es aceptado, pero se le puede aceptar si consume. Bueno, a mí me gustaría quizás hablar un poco más desde mi área específica, que es la salud mental y la psicología en general, porque desde la psicología hay una visión justamente, o se intenta alcanzar una visión integral del ser humano que se preocupa de equilibrar diferentes aspectos de la persona para que la persona pueda adaptarse a su medio de vida, a su entorno, a su territorio, de una manera efectiva, o pueda sentirse bien o pueda fluir de una manera efectiva en su entorno. Pero pasa que los mandatos del sistema, y voy a decir como el título gigante, el sistema patriarcal, heteronormado, neoliberal, extractivista, colonial, por ponerle muchos términos, ¿verdad? Lo que genera justamente es la competencia, por un lado, la fragmentación de la sociedad. No somos sociedad, somos individuos, no, y individuos somos consumidores, ¿verdad? Entonces esto en la persona genera efectos que son súper adversos, porque genera soledad, sensación de soledad, genera sobreexigencia, porque yo ya no tengo a la red para apoyarme, no tengo a mis vecinos, no tengo a mi familia de cómo se entendía, por ejemplo, en otros tiempos, sino que tengo el mandato de que todo tengo que solucionarlo yo, porque el individuo tiene la libertad, ¿no es cierto?, malentendida, significa que yo me tengo que hacer cargo de todo y que no puedo apoyarme en los demás. Quizás acá en el sur no lo vivimos tan así y no lo sentimos tan fuerte, pero sí en las ciudades, en las metrópolis en general sí se ve eso, y eso afecta a las personas porque sienten que tienen que resolver toda esa carga por ellos mismos, y por eso es que Chile cuenta, lamentablemente, con una de las tasas de suicidio adolescente más altas del mundo, y de suicidio en general más altas del mundo.
Entonces, creo que eso tiene que llevarnos necesariamente a reflexionar respecto al tipo de sociedad que hemos construido y al tipo de sociedad que necesitamos para más adelante, porque no es posible, quizás voy a dar un ejemplo de alguna vez que trabajé en una escuela, no es posible que los niños en primero básico se escapen de la sala de clases, te digan, sabes que no soporto porque la profesora habla y habla todo el rato y no hay nada de juego, estoy aburrido, y los niños empiezan a presentar diferentes tipos de trastornos de adaptación que finalmente son tratados con pastillas, y ya a los 9 años tienes a los niños tomando pastillas, a los 12 años tienes a los niños con ganas de suicidarse. Entonces, hemos construido una sociedad que nos está dando señales erróneas, que no está acorde con nuestro equilibrio espiritual, con nuestro equilibrio emocional, sino que todo lo contrario, ha fragmentado muchos aspectos de nuestra identidad y no logramos encontrar una identidad que nos asiente, que nos dé raíz, que nos dé fuerza. Y yo creo que la invitación de la lista en general es a poder avanzar hacia un país que efectivamente conciba al ser humano de una manera integral, que nos respete en nuestras necesidades emocionales, psicológicas, biológicas, en lo más posible. O sea, que intentemos avanzar hacia allá, porque si no hacemos eso, la tasa de suicidio va a seguir igual. Acá nosotros no estamos ajenos a eso. O sea, semana por medio hay personas que se lanzan al río, que intentan suicidarse, o más quizás. Entonces son realidades que no podemos estar ajenas y que tenemos que verlas, porque no se dan por nada. Se dan por causas súper concretas, súper identificadas y súper específicas, que tienen que ver con el modelo político, económico bajo el cual estamos viviendo y que necesitamos modificar. Eso. Estamos escuchando atentamente sus palabras, y qué interesante, esa última reflexión me quedo con la que hace Felipe sobre la importancia de construir una nueva forma de sociedad, de relacionarnos, porque igual yo creo que ahora con la pandemia se ha develado que no hemos llegado como a límites, a como bordes que quizás se han acrecentado con esta pandemia, pero de que ya hace mucho tiempo estábamos padeciendo las formas de relacionarnos, de vivir, el sistema laboral también, donde nos empuja de cierta forma a vivir constantemente en alerta, en competencia también con los demás seres humanos, y también como antropocentrista, también como desde los seres humanos, desde ahí se gira en torno a todo el desarrollo de la vida, sin pensar en realidad las otras especies también. Es necesario como reflexionar en torno a eso, y yo creo que, como les mencionaba, con esto de la crisis o la pandemia y la crisis social del año pasado, que yo creo que ya se venía hace mucho tiempo sintiendo, hacen urgente una nueva forma de concebir al ser humano, que nos permita también crecer, liberarnos de cierta forma de todo esto que padecemos bajo este sistema, como tú le denominabas, este título gigante de sistema patriarcal, neoliberal, extractivista, que en realidad depreda la vida. Así que muy interesante lo que ustedes estaban mencionando, y con las tasas de suicidio también, y estoy conectando más o menos con las preguntas y con los temas que se proponen desde Facebook. Me recordaba como estos cuerpos disidentes también, las tasas de suicidio en los jóvenes y las jóvenes trans, de las diversidades sexuales, que son estos cuerpos disidentes, estos cuerpos racializados, empobrecidos, de diversidad sexual. Y en torno a eso también me gustaría que podamos ir conversando. Hay una pregunta que plantea lo siguiente: en lo concreto, ¿qué se podrá hacer para instalar esta nueva propuesta de ser humano desde una nueva constitución? Pensando esto, voy a buscar la pregunta en concreto, ya, que se me perdió, aquí está. En lo concreto, ¿qué se podría hacer para instalar esta nueva propuesta de ser humano desde una nueva constitución? Lo planteo pensando en los siguientes temas: salud mental, educación, disidencias sexuales y conflictos ambientales, que ahí yo creo que Felipe lo había mencionado, y también mis demás compañeros, Cristina, Beatriz y Claudio, que habían abordado esos temas también desde la educación, desde el medio ambiente, la salud mental.
esa pregunta estaba planteada y yo creo que igual se fue respondiendo a medida que ustedes fueron interviniendo. Hay también otra pregunta relacionada con los demás seres que habitan nuestro territorio. Dice, en cuanto a esa fragmentación, igual hoy hay una temática que debe tratarse en relación a cómo habitamos y nos relacionamos con los animales, ya sea doméstico o la esclavitud animal en los mataderos. También hay esa pregunta, yo creo que sería interesante que pudieran reflexionar en torno a ella. ¿Cómo habitamos o cómo nos relacionamos con los animales, que ya sean estos animales domésticos o la esclavitud animal en los mataderos? Esa es la pregunta que se propone desde las redes sociales. Así que dejo la palabra abierta para quien quiera responder. ¿Cómo nos relacionamos con los animales, ya sea domésticos o aquellos que viven en la esclavitud en los mataderos? ¿Puedo partir yo? ¿Sí? Porque me había quedado pegada, parece que me quedé pegada antes, o me caí. Fíjate que es importante desde el ámbito de la educación, el cómo hacer que estos pequeños seres humanos logren relacionarse con los animales de una forma más amigable, porque hay niños que de verdad siento que desde el ámbito de la educación viene también además con algo como de la casa. Hay papás que no les gustan los animalitos, si eso es claro, no a todos nos pueden gustar, pero esto de respetar también a los otros de esta especie también viene por un tema de educación, no solo que se da en la escuela, sino que también la que se da en el hogar. Entonces, desde la escuela se trabaja mucho el tema del respeto hacia los animales. De hecho, se enseña mucho acerca de eso, o sea, muchos ejemplos. Hay muchas tías que se preocupan de llevar el animalito para que el niño conviva con ellos, los respete, los cuide, aprenda a ser responsable. Pero también hay un aporte desde el hogar y quiero manifestar gratamente que durante el periodo del año 2020, el haber estado en la casa y el haber hecho clases online hizo que nosotros nos acerquemos más a los apoderados y podamos entregar este tipo de cosas. También hizo que nosotros veamos a los niños en su convivencia con sus mascotas, con su perrito, su gatito, o que tomen la decisión, por ejemplo, de adoptar porque era una buena terapia. Y yo creo que desde el ámbito de la educación, el aprender a relacionar a los niños con eso hace que lo hagamos un niño más íntegro y que podamos crear a un ser humano más integral. Sí, yo creo que son difíciles las preguntas. Son difíciles las preguntas y quizá un poco, respondiendo lo primero, quizá algo más concreto sobre este nuevo Chile. Yo creo que la Constitución es muy liberal en el sentido de que uno puede hacer como lo que quiera, y yo creo que parte de lo que hay en la Convención hay que decidir qué cosas en realidad uno no puede hacer lo que quiera. Y esto tiene implicancias muy concretas, por ejemplo, el tema del sindicalismo, que no se pudo obligar, por cierta manera, a los trabajadores a sindicalizarse, es por el tema de la libertad de asociación. Pero esa libertad es a costa de que en realidad a la atomización y a la individualización de las personas. Y eso yo creo que es una libertad mal entendida. Entonces eso yo creo que va a haber que trabajarlo, y también el tema de las juntas de vecinos, por ejemplo, que no es, la junta de vecinos no es tan completamente reconocida. Si yo me peleo con la junta de vecinos, yo puedo conseguir un cierto número de vecinos y hacer una junta de vecinos paralela. Y así está la junta de vecinos número 2 y la junta de vecinos número 2A. Y entonces, ¿qué es lo que se promueve ahí? Que en realidad yo nunca me pongo de acuerdo con mis vecinos. Y yo creo que así uno va a ir formando un nuevo Chile, yo creo que a través de esos pequeños cambios. Y respecto de los animales, yo creo que sería súper interesante que la persona pudiera compartirnos más quizás de ese tema, pero si para mí lo veo súper difícil, pero así como dice Beatriz, a través de la educación, y yo creo que también en el sentido de lineamientos generales de que
como personas tenemos una responsabilidad con nuestro entorno. Yo creo que por ese lado se puede agarrar, y también por el lado de que por último, si nosotros cuatro no tenemos idea de esto, pero la Constitución permite que la gente se organice y plantee estos temas, esta persona también, y la gente que más le interesa también pueda plantear estos temas en nuevas leyes o incluso la misma Constitución a través de algún mecanismo participativo. Esas son las cosas que se me vienen a la mente. Sí, Cristina. Sí, cortito, solo como insumo a esto de cambiar el chip de ser humano depredador, o sea, que se come, que se consume todo, maltrata todo lo que no es parte de él, o sea, que todo lo que no tiene que ver con él, él lo maltrata, lo desgasta, lo asesina, se lo come, lo vomita, es como cambiar ese concepto, y eso también tiene que ver, uno, como dice la Bea, con la educación, con cómo también el espacio íntimo de los niños y niñas, cómo se observa también, cómo se vive ahí, como un poco los ejemplos, el respeto, y también la aceptación de las otras formas de vivir también, o sea, hablamos de este ser integral que también tiene que ver con estas manifestaciones también, los compañeros y compañeras que son animalistas, que son veganos por opción, por respeto al territorio donde viven. Para ellos es muy profundo esa vinculación con todo este espacio donde cohabitan, y obviamente es su comprensión con el ser vivo de al lado es mucho más importante. Entonces, eso es comprender y entender que existe un otro al lado que vive y comprende la vida de una manera distinta y educa a sus niños de una manera distinta, y esos niños en el colegio conviven, niños distintos, y eso es cómo se aprende, cómo se educa, cómo se enseña, se vive esa diversidad y se acepta, y tratamos de convivir de una manera respetuosa. Claro, y aparte, disculpa, Felipe, iba a intervenir como en relación a lo que se plantea desde, bueno, desde los animales como domésticos, desde la tenencia responsable, que se pueda abordar el tema desde ahí, y también desde estos animales como del matadero. Se me ocurría y reflexionaba en torno a cómo nos relacionamos también con lo que comemos, como con nuestra alimentación también, porque igual eso responde a un sistema de vida, a un sistema económico, político, cultural, donde tenemos acceso a ciertos tipos de alimentaciones, a otro tipo de alimentaciones negadas o está más encarecida. Y me parecía importante también como, porque esta nueva constitución también propone nuevas formas de relacionarnos y nuevas formas incluso de alimentarnos, de cómo nos relacionamos con nuestros cuerpos, con la comida, cuál es el objetivo que tiene también la alimentación, que igual responde, yo creo, ahora a este sistema económico. Yo me he visto de manera personal en muchas ocasiones con mucha ansiedad, y uno recurre a cierto tipo de alimentación que entrega ciertas sensaciones o como espacios de desahogo, puede ser. Entonces, igual creo que está muy relacionado con ir cambiando, transformando, no sé si algún día eliminando este sistema político-económico que nos depreda, pero también es ir cambiando hacia cómo nos relacionamos con la comida y cuál es la relación con nuestro entorno. Felipe, ¿querías comentar algo parecido? Parece que... Sí, o sea, sí, es que está todo súper relacionado en realidad. Quería comentar que como una forma quizás más concreta de plasmar esto es cuando tengamos que decidir el carácter del Estado. Y justamente el próximo tema que vamos a conversar se llama Estado cooperativista, que es un tema que, bueno, que lo vamos a ahondar en una otra oportunidad, pero sí cuando se define el carácter del Estado también se define qué es lo que el Estado proyecta o cuál es el terreno que el Estado deja para que las personas que habitamos dentro de este territorio habitemos específicamente el territorio. El Estado establece como esos márgenes. Entonces, en la medida que definamos las características del Estado, eso también va a permitir que definamos también el tipo de personas que habitamos dentro del territorio. Por otro lado, también creo que es importante decir que la Constitución puede ser un poema hermoso,
pero puede nunca llegar a concretarse en la realidad, ¿verdad? Entonces ahí es importante lo que conversamos antes, que tiene que ver con la democracia participativa, de cómo nosotros nos responsabilizamos de que estos procesos se hagan efectivos, ¿verdad? Y participamos de manera real y concreta. Y lo otro es poder, como para finalizar, creo que es importante, y no sé si será una deformación profesional que tengo, pero creo que es importante siempre ir a uno mismo. O sea, si yo creo que el Estado o el trato con los animales debería ser de cierta manera, preguntarme qué estoy haciendo yo realmente. Por ejemplo, ¿separo la basura en mi casa? Por ejemplo. Como carne, cualquier tipo de carne que se haga, tomo por ejemplo leche Soprole, que sé que tiene mecanismos de extracción de leche que son súper abusivos, a diferencia por ejemplo de la Colún, que sí tiene un programa de bienestar animal, por ejemplo, que quizás no es súper perfecto, pero por lo menos están avanzando, por ejemplo, en esos términos. Entonces, son como pequeños detalles de los cuales nosotros somos responsables y nosotros fortalecemos o debilitamos ciertas formas de hacer la realidad. Entonces, también nuestro aporte es importante y en ese sentido todos tenemos que hacer como una autoobservación de nuestro discurso y cómo ese discurso que tenemos o lo que queremos proyectar lo estamos realmente concretando en nuestras acciones diarias y cotidianas. Necesaria esa conexión entre el decir y el hacer para ir también avanzando hacia la construcción de nuevas formas de vida y de relacionarnos. Beatriz, disculpa, que también querías intervenir. Sí, esto es lo último que reflexiono respecto al tema y es un poco que, como bien dijo ayer, no me acuerdo si Claudio Felipe, pero esto de construir el nuevo marco no es mágico. No va a ser que se va a crear no sé, pues el marco y al otro día, como dijo alguien ayer, va a ser todo diferente y todo distinto. Es un trayecto muy largo. Pero si bien es cierto, tiene que quedar cosas bien definidas, de ahí también viene y emanan ciertas fiscalizaciones para que los parámetros siguientes sean los consecuentes a lo que se espera, porque vamos a crear un marco general, pero después de eso viene aquello que es desmenuzado, aquello que va a definir ciertas cosas, aquello que va a definir los parámetros. Entonces, si vamos a hablar del cuidado del ser humano integral, tenemos que hablar también o tratar en lo posible después de fiscalizar aquello que va a desmenuzar a ese hombre integral. Y en todos los sentidos que hemos hablado aquí, incluyendo en el cuidado o respeto hacia los animales. Y el cuidado y respeto hacia los animales también en las empresas, como bien decía Felipe. Entonces, esto no va a ser mágico, pero va a ser un gran aporte si nosotros logramos llegar ahí arriba y poder hacer que nuestra voz, la voz de la ciudadanía, la voz de la gente, estos problemas que son reales, lleguen arriba para que ese marco, que va a ser general, después se regule en cosas que se desmenuzan para que queden bien organizadas y podamos convivir entre todos. Eso. Gracias, Beatriz, por tu intervención. Y estaba también poniendo atención y relacionándolo con algo que plantea Valentina en el chat del video, que dice que el tema de los animales es un cambio de paradigma, dejar de verlos como una especie al servicio del humano, y es algo que está muy vinculado también con lo que habíamos estado conversando con esto de la coexistencia, y dejar de poner como al ser humano en el centro de la discusión o que todo gira en torno al servicio del ser humano. Y para finalizar, aunque suene un poco abrupto, me gustaría también introducir esta pregunta que estaba planteada hace un tiempo, acá en el chat del video en vivo, que dice: ¿cómo debiese ser planteado el concepto de familia en la nueva Constitución? Es un tema que me parece muy interesante de abordar y de reflexionar, de cómo se concibe la familia para este nuevo proyecto de Constitución. Así que lo dejo planteado para que después ya demos el cierre a esta conversa constituyente del día de hoy y ya despedirnos para una nueva jornada de mañana. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se concibe el concepto de familia o cómo debiese estar definido el concepto de familia para este proyecto de nueva Constitución? Quizás como definir la familia ya sería, yo creo, como una imposición
frente a los nuevos proyectos de organizarse y de convivir. Creo que eso un poco también, no sé si cambiar el concepto o dejar o sacarlo y pensar en otras formas de afectos también, de vínculos. Creo que es interesante porque justamente las familias se comprende como ese núcleo hombre, mujer, hijos, casados por la iglesia y por el civil. Dos estructuras que hoy día no incluyen, por ejemplo, el matrimonio. Existe la unión civil para las parejas homosexuales, por ejemplo, pero, pero se insiste también en muchas partes que las parejas, por ejemplo, homosexuales se casen, o las parejas de mujeres lesbianas se casen, por ejemplo, y hay una imposición también ahí a asimilar a esa familia ideal que se nos exige seamos. Y muchas veces las personas en su diferencia y en su disidencia no quiere eso, pero para poder tratar de ser ese estereotipo que se nos exige, y nos casamos y se intenta aparentar eso que es una apariencia en realidad. A mí me cuesta mucho como pensar en que la familia es la forma. Creo que, no sé, pienso más de pronto en el hogar como un concepto que puede ser como algo que nos haga sentir bien cómodos a todos y todas y todes. Creo que la familia hoy día como un concepto tiene mucho peso igual. Y no sé, a lo mejor no sé, se pueda conversar, se pueda construir algo distinto, pero siento que la familia tiene un peso moral, un peso religioso, un peso que a veces la gente no tiene por qué cargar. Creo que hay que ir pensando un poquito más allá en el tema, porque la familia hoy día no es el núcleo, no es el núcleo fundamental de la sociedad, no es la familia. No, son los espacios colectivos de trabajo, de creación, de arte, de agricultura, de espacios de comunidades indígenas. Esos son los núcleos fundamentales de esta sociedad diversa, no es la familia. ¿Quiere Dale, Beatriz? Dale, Beatriz, dale. con esto cierro, no hablo más. Es que hay familias muy diversas, pues hay tantas familias, hay tantos tipos de familias. Entonces uno como que la Constitución cierra la familia, como bien decía la Cristina, tienes que casarte, después te preguntan, no, primero te preguntan cuándo tienes un pololo, después te dicen cuándo te vas a casar, después cuándo vas a tener un hijo. Entonces, ¿en qué minutos vives para ser familia? Si ser familia no es tener hijos solamente, ser familia es estar los dos juntos y acompañarnos. Y no hablo de una familia hombre-mujer, diversidad de familia. Una familia son dos hermanos que se juntan a vivir porque están solos. Una familia es una persona con su perrito, es una familia. Una familia son los amigos. Entonces hay tanta diversidad de familia que en realidad esto la Constitución debiese venir con una mente un poco más amplia respecto a la familia para que abarque a todos los tipos de familia, porque yo sí siento, a diferencia de Cristina, que sí la sociedad se construye en base a una familia, pero en base a esta familia diversa, no a la familia que se casa por el registro civil, por la iglesia y que hace esta unión que tiene que ser con el anillo y que así tiene que ser y hagamos una fiesta para que todo el mundo sepa que nos casamos. No, yo sí creo que la construcción de una sociedad se hace en base a una familia, pero a esta familia diversa, esta que es porque yo amo al otro y porque quiero estar con él y porque nos vamos a acompañar lo que el tiempo decida. Eso es lo que yo siento, es mi opinión personal. Sí, bueno, algunas de las cosas que yo iba a decir, Beatriz ya las dijo.
Igual para mí es difícil quizá hablar de este tema siendo como yo he seguido todas las reglas, estoy casado con mis 2 hijas, vivo en una casa monofamiliar, pero aún así, por ejemplo, yo vivo muy cerca, así hablando de lo personal, muy cerca de mi suegro y a veces se me enjuicia por eso, pues, como por qué no te vas lejos de ello y eso me hace pensar en estas redes de apoyo que uno va perdiendo porque el sistema te va juzgando también por las decisiones que tú vas tomando. En ese sentido, y también aquí, como en la ruralidad, también es muy común esto de que no, es que este es mi hermano, pero en realidad es porque nuestros papás me criaron juntos y no son consanguíneos, pero siempre se criaron juntos, siempre vivieron juntos por A, B, C motivos, y, y yo creo que es importante ir reconociendo esa diversidad y también los adultos que no quieren vivir emparejados, pero quizás sí quieren vivir con un amigo, no necesariamente porque son homosexuales, sino porque no estar interesado en una relación romántica al interior de un solo techo por A, B y C circunstancias. Y yo pensaba en lo concreto, por ejemplo, ahora que estamos en medio de la pandemia, que tú tienes un permiso para ir a ver para los funerales de un familiar directo, y lo duro que es eso, cuando yo por suerte no he tenido la necesidad, pero hay amigos aquí que me dolería mucho perderlo y no poder ir a verlos. Y solo porque la institucionalidad no reconoce mi vínculo con ellos o con ellas. Sí. Sí, yo para ir cerrando, sí me gustaría siempre que invitar a todas las personas que nos escuchan a que nos podamos remontar a la propia historia. El concepto de familia es un concepto que se cimienta eh, revolución industrial, contexto revolución industrial para, para el diseño del mercado, digamos, y de la acumulación del capital. Entonces, claro, nosotros pensamos que la familia, porque vemos películas y cosas, y pensamos que la familia es un núcleo que siempre ha existido tal y cual lo conocemos ahora, pero en realidad la familia es una invención bastante moderna, porque digo desde el reconocimiento del Estado y desde pensar que es el núcleo fundamental de la sociedad, porque se ubicó así bajo cierta estructura por una sociedad que en algún momento quiso estructurarse de esa manera. Digo, revolución industrial, insisto. Entonces, claro, ahora quizás si pudiéramos definir un núcleo central de la sociedad, pudiéramos utilizar el concepto de familia como no, pero tendríamos que ver cuál es nuestra realidad, cuáles son nuestros tipos de relaciones que estamos sosteniendo hoy en día. Y yo concuerdo mucho con lo que dice Cristina, que es importante reconocer, por ejemplo, las asociaciones afectivas que se dan entre las personas que cultivan la tierra, que quieren cuidar un espacio, que defienden un espacio natural, que construyen una colectiva, que, etcétera, porque son núcleos también afectivos que sustentan la sociedad no solo desde los afectos, sino que también desde lo económico, en todo tipo de transacciones. Entonces, sí, yo creo que es un tema que está muy para debatirlo y siempre la invitación, yo creo, de la colectiva y de este espacio es a presentar las ideas, como dije en un principio, en general, para que abramos estos temas y empecemos a reflexionar, empecemos a estudiar, empecemos a entender nuestra propia historia, para que también podamos irnos ubicando en este futuro que queremos, porque si no somos conscientes de dónde vienen las ideas que tenemos respecto a lo que queremos ser, es como caminar un poco a ciegas, ¿verdad? Así que la invitación yo creo que es a abrir esta reflexión y a participar nosotros en el momento en que estemos en la Constitución. Sí, obviamente que necesitamos que el distrito en sí esté en discusión, esté planteando temas, esté fiscalizando lo que nosotros estamos haciendo, porque esa es la idea de este proceso, que sea un proceso abierto y en plena construcción, porque la realidad es dinámica, la sociedad está cambiando y mutando todo el tiempo y tenemos que ser capaces de crear un marco que sea flexible y que respete eso, para que no tengamos que en 5 años más tener que nuevamente cambiar una constitución. Entonces, todos estos conceptos están para lenguajearlos, para hablarlos, para reflexionarlos, y la invitación es esa, y nos encanta que nos escriban y que nos den las opiniones y que nos pregunten cosas y que podamos ir construyendo en conjunto. Eso. Bien, Felipe, la invitación entonces a abrir estos espacios, a seguir reflexionando, avanzando, conversando
intercambiando puntos de vista, nutriéndonos con las voces de todos y todas, porque esa es la idea, no hay verdades absolutas, sino que estamos en un proceso de construcción, y ese es el camino. Yo creo también que nunca pensamos que nosotros y nosotras, ciudadanos como de pie, como se dice muchas veces, íbamos a poder ser parte para plasmar como este Chile que queremos, este país que queremos habitar. Así que eso es fundamental, y es la invitación, yo creo, a nombre de compañeros y compañeras precandidatos a la Convención Constitucional, pero también a la colectiva Nuestras Voces hacia el Buen Vivir, que es un grupo amplio de personas diversas también, que estamos soñando en este proceso, y que gracias a todo el trabajo yo creo que hemos realizado, y a las personas que han confiado en nosotros y nosotras, estamos avanzando a pasos agigantados, pero aún nos falta un pequeño empujón para poder ya comenzar con lo que sería una campaña a la Convención Constitucional. Así que les recuerdo a cada uno y a cada una de ustedes que nos están viendo que aún necesitamos los patrocinios de ustedes para que estas voces hacia el buen vivir se puedan plasmar ya en una candidatura a la Convención Constitucional. Así que aún queda tiempo. Hasta el lunes 11 de enero se puede patrocinar a Felipe Matus, Claudio Pareja, Beatriz Bamondes y Cristina Añasco por la lista Nuestras Voces hacia el Buen Vivir, la única lista independiente por el Distrito 25. Así que las personas de San Pablo, Osorno, San Juan de la Costa, Río Negro, Río Bueno, Río Negro, Furranque, es que lo digo en orden de norte a sur. Yanquihue, Puyehue, Frutillar, Puerto Varas, Fresia y Los Muermos puedan confiar en nosotros y nosotras, y también sumarse a este trabajo colectivo. Así que mañana estamos en la mañana en la Plaza de Armas, y en la tarde afuera de la Plazuela Yungay, como hemos estado toda esta semana. Así que la invitación queda abierta a que sigan patrocinando a mis compañeros y compañeras, y nos vemos mañana viernes, el último día de la conversa constituyente, y vamos a tratar el tema del Estado cooperativista, que es nuestro último eje de estos planteamientos de nuestro programa como lista Nuestras Voces hacia el Buen Vivir. Felipe, ¿querías agregar algo? ¿No? Sí, solamente que en realidad los patrocinios hasta el día domingo realmente para nosotros es efectivo, porque el lunes ya hay que hacer otros trámites y quizá es más complejo. Entonces la invitación sería que hasta el domingo por lo menos intenten, que tengan la intención de ayudarnos a que nos patrocinen antes de esa fecha. Claro, de hecho, ahora mismo mucho mejor, ya, si puedo ahora mismo sería mucho mejor, pero también hasta el domingo, como plantea mi compañero, ya que hay varios trámites de burocracia en realidad que hay que realizar. Tenemos que trasladarnos hasta la ciudad de Puerto Montt el día lunes, así que les agradeceríamos su apoyo. Beatriz, ¿querías mencionar algo? Si se colapsa el sistema para patrocinar a las 4 de la mañana, también puede. Sí, sí, en cualquier horario, pero ahora la página del server está un poco fallando, así que también a tener paciencia, ya que es importante que si ya aprobamos, fue el primer paso, ahora ya es apoyar a los y las independientes a la Convención Constitucional. Así que buenas noches, me despido, buenas noches Felipe, Claudio, Beatriz y Cristina, que tengan una bonita noche ustedes y todas las personas que nos están viendo. Y recuerdo nuevamente, nos quedan los patrocinios aún, nos falta el último puntapié para ya poder comenzar con una campaña en la que todos y todas también están invitados a ser parte. Así que tengan una buena noche, nos vemos mañana.